La década de los 90 en Bolivia estuvo marcada por profundas transformaciones socioeconómicas, un acelerado crecimiento demográfico y un proceso de urbanización desordenado que afectó de manera particular a la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. En este contexto de transición emergente, emergieron nuevas dinámicas de criminalidad organizada y violencia pandillera en las zonas periféricas de la urbe, especialmente en el sector sur. La simultaneidad de atracos perpetrados con una audacia inédita desconcertó inicialmente a los organismos de seguridad del Estado, llegando a sospecharse la presencia de bandas criminales de origen extranjero altamente adiestradas. Esta confusión inicial impidió la identificación temprana de una red delictiva local de extrema crueldad, autodenominada Los Imperdonables. Bienvenidos, soy Ezequiel Sarres, esta es una historia de la realidad y si te gusta no olvides de compartir, darle like y dejarme tus mensajes para que pueda leerlos y obviamente te repito compartirlos para que más personas conozcan historias que no deben volver a repetirse. La trayectoria del líder de la banda, Rudy Chávez Barrientos, personifica el tránsito de un delincuente juvenil de extrema violencia hacia la consolidación de redes de crimen organizado que llegaron a desafiar al poder diplomático internacional. Es así que la madrugada del 30 de abril de 1993 se convirtió en el punto de inflexión para una de las organizaciones delictivas más temidas de la historia penal boliviana. El desmantelamiento de la banda se inició tras un atraco frustrado en el domicilio del ingeniero Jorge Antequera. 3 delincuentes irrumpieron en la vivienda con el propósito de sustraer joyas y objetos de valor. Sin embargo, al no encontrar el botín esperado, descargaron su frustración de una manera desmedida. La trabajadora del hogar, una menor de 13 años de edad, fue brutalmente golpeada y agredida sexualmente por los 3 asaltantes. La oportuna intervención de los efectivos de Radio Patrulla 110 permitió la captura inmediata en el lugar de uno de los agresores, Luciano Osinaga Moreira, de 22 años. Al momento de su detención, Osinaga se encontraba en un avanzado estado de ebriedad y bajo la influencia de sustancias prohibidas, conservando aún manchas hemáticas en sus prendas de vestir. El sospechoso fue entregado a la Dirección de Criminalística, donde el equipo de investigadores identificó rápidamente que se encontraban ante una fuente de información de inestimable valor para el esclarecimiento de este y otros casos. En sí, numerosos casos pendientes de resolución. Durante los rigurosos interrogatorios, la resistencia de Osinaga se quebró a la presión de las evidencias presentadas. Sus declaraciones delataron uno a uno a los demás integrantes del grupo delictivo, revelando la existencia de una estructura criminal perfectamente organizada, integrada en su totalidad por jóvenes de origen local, cuyas edades oscilaban entre los 18 y 24 años. Para maximizar su cobertura delictiva y mantener un estado de alerta constante, los imperdonables operaban bajo un esquema de turnos rotativos. Así como lo escucha, la banda dividía sus operaciones logísticas de manera estratégica entre días hábiles y fines de semana. Un sistema que les permitía golpear la urbe sin dar tregua a las autoridades y diversificar sus objetivos de la siguiente manera. Estaba compuesto. Rudy Chávez Barrientos tenía 18 años. Era el líder absoluto y a pesar de su corta edad ejercía el control total de la organización como el planificador estratégico de cada golpe y el ejecutor principal de los crímenes capitales de la banda. Bergman Guzmán Castro, de 22 años, que era el operador táctico, actuaba en el terreno como coautor clave en los atracos a mano armada, aportando experiencia en el despliegue de fuerza de la banda. Además, Guzmán, de 19 años, era el brazo operativo, encargado directo de la ejecución material de los asaltos más violentos del grupo. Luciano Osinaga Moreira, de 22 años, era el operador de asaltos, era el ejecutor activo en las incursiones armadas y su posterior captura por parte de la policía se convirtió en el eslabón débil que propició la caída definitiva de toda la organización. También estaba Juan Carlos Solís Egues, de 24 años, que hacía la contención en el lado de la periferia, es decir, el miembro de mayor edad de la banda asignado estratégicamente a la tarea de cobertura,
contención y asalto en las zonas periféricas de la urbe. Bernardo Aguilera Arima, de 21 años. Hacía la logística y las estaciones de servicio, cumplió una doble función como operador logístico y asaltante especializado en el golpe a los surtidores de combustible. Gilberto Vargas Rivero, de 20 años, era el ejecutor comercial. Era un operador focalizado en el asalto directo a establecimientos comerciales y también estaciones de servicio. Rubén Severich Minacha, de 19 años, coadyuvante periférico. Era el encargado de prestar el soporte operativo y asegurar el éxito de los robos perpetrados en los márgenes de la ciudad. Todo esto que te digo está registrado en los periódicos de la época, en los informes policiales. Raúl Orías Bermúdez, no se registró la edad en ese momento, era el que hacía el apoyo logístico con los vehículos. O sea, era una pieza clave en la retaguardia porque era el responsable del apoyo operativo en la sustracción, traslado y ocultamiento de los bienes y vehículos robados. Destaca el fenómeno de la subordinación invertida, es decir, el líder absoluto y cerebro de la organización, Rudy Chávez, que era uno de los miembros más jóvenes, 18 años, lograba someter a su mando estratégico a operadores de mayor edad y experiencia en el terreno como Solís Egüe, que tenía 24 años, o Guzmán Castro, que tenía 22 años. Para hacer frente a esta emergencia de seguridad, el director de criminalística del coronel Jorge Pereira, en ese momento, estamos hablando de los principios de los 90, articuló de inmediato un bloque de investigación de élite. Este equipo estuvo integrado por el capitán Jorge Fernández, que era el jefe en ese momento de la Brigada de Homicidios, el mayor Máximo Salvador, que era estaba al mando de la División de Delitos contra la Propiedad. Y todos estaban secundados por los tenientes Ricardo Armaza, Raúl Gutiérrez, los suboficiales Johnny Paz, Silvio Vázquez y Freddy Vargas y el sargento Sergio Veramendi. Este grupo de élite contó además con el soporte táctico del Servicio Especial de Investigación para ejecutar los allanamientos simultáneos que permitieron aislar e interrogar a los sospechosos en celdas separadas, desmantelando sistemáticamente sus coartadas mediante contradicciones logísticas. No te muevas porque lo que se viene es lo que realmente golpeó a la sociedad cruceña. Crímenes capitales y desprecio por la vida. Eso era lo que marcaba a los imperdonables. La investigación subsiguiente determinó que los imperdonables no limitaban su accionar al robo de bienes materiales. Su lema de identidad era: nosotros no perdonamos a nadie. Reflejaba una absoluta carencia de empatía y un ensañamiento desmedido con las víctimas. El asesinato de Eric Jorge Jiménez Leiva fue el 16 de octubre de 1992, cuando la banda interceptó en el barrio Las Pampitas al taxista, a Eric Jorge Jiménez Leiva, que tan solo tenía 20 años de edad. Conducía un automóvil Ford Festiva blanco y pertenecía al radiomóvil Universo. Era su medio para vivir, con el que generaba la plata para llevar la comida a su casa. Y eso no lo frenó. Los asaltantes abrieron fuego contra el conductor y su acompañante, dejándolos gravemente heridos en el interior del vehículo. Posteriormente trajeron a las víctimas hacia el sector de las cabañas. Escuchen bien, los dos estaban heridos. En el lugar bajaron del automóvil a Jiménez Leiva y el líder de la organización, Rudy Chávez Barrientos, le hizo varios disparos y uno de gracia en la cabeza. Los delincuentes permitieron la huida del acompañante malherido y procedieron a trasladar el vehículo robado hacia la región del Beni con fines de comercialización. No obstante, al verse acorralados por los controles policiales en la tranca de Pailón, abandonaron el motorizado y se dieron a la fuga. El homicidio de René Mamani Copa fue en Navidad. Fue otro de los hechos que marcó a esta organización. Y fue la noche del 25 de diciembre de 1992. Aproximadamente eran las 7:30 de la noche. Los miembros de la banda abordaron un microbús de la línea del transporte público 5, con el único propósito de sustraer dinero para costear bebidas alcohólicas y sustancias controladas para esa noche de festividad. Durante el asalto asesinaron a sangre fría al conductor de la unidad, a René Mamani Copa, un humilde trabajador y padre de 9 hijos. Este suceso provocó una ola de consternación y movilización comunitaria en el barrio Las Pampitas. La viuda de Mamani Copa, sumida en una
indigencia extrema tras la pérdida del sustento familiar, llegó a amenazar con una huelga de hambre indefinida frente a las oficinas judiciales de Santa Cruz para exigir justicia, celeridad procesal y una indemnización civil por esta pérdida que fue a manos de estos jóvenes. Pero el crimen más fuerte, el que provocó mayor repudio colectivo de la sociedad cruceña, es cuando se toca a un niño o a una niña. Y esto ocurrió en 1993. Fue el ultraje y el estrangulamiento de la menor Guadalupe. Reportada alternativamente por la prensa local como de 12 o 13 años de edad en esos momentos, y de acuerdo con los registros de prensa y policiales que se escribieron en la época, los padres de la menor, Juan de ocupación albañil y Severina, quien se dedicaba a vender menudos de pollo en el mercado de la Ramada, habían salido a trabajar temprano por la mañana, dejando sola a la menor a cargo del cuidado de su hermano recién nacido. Estaba la niña, de 12, 13 años, cuidando a un bebé, a un recién nacido. Las investigaciones de laboratorio y de reconstrucción de los hechos determinaron los siguientes aspectos claves. Se presume que el crimen ocurrió entre las 9 y las 11:30 de la mañana. Una vecina, dedicada a la venta de gelatina, declaró haber visto a Guadalupe a las 9 de la mañana, cuando la menor le abrió la puerta sonriente para entregarle unos menudos de pollo. El cadáver fue encontrado desnudo de la niña, hallado poco antes del mediodía por su hermana mayor. La hermana mayor la encontró, tendida en posición boca abajo. Estaba sobre la cama de la familia, sobre la cama donde dormían los padres, con las manos atadas por detrás de la espalda. A un costado de la cama, cansado de llorar, estaba el bebé recién nacido. Los exámenes forenses evidenciaron que tenía un moretón a la altura de la ceja izquierda, compatible con un golpe de puño o un objeto de madera y una marca, un surco quimiótico en la región cervical, confirmando la asfixia mecánica, o sea que murió estrangulada. Los delincuentes registraron la vivienda y vaciaron los roperos, sustrayendo algunas joyas de fantasía y una pequeña suma de dinero de los ahorros familiares. Dejaron intactos bienes de mayor tamaño, como un televisor, una grabadora, sonido, la garrafa de gas, y lo que demostró que buscaban únicamente botines de fácil transporte. Y esto le va a impactar. La vivienda se encontraba a 15 metros de la calzada, retirada ahí, ¿no? de la vereda, y presentaba en su fachada arbustos de gran tamaño que obstruían la visibilidad del exterior, lo que impidió que los vecinos se percataran del ingreso de los asaltantes. Adicionalmente, los vecinos, y este es el dato, señalaron la absoluta carencia de alumbrado público en la zona, lo que facilitaba el tránsito de estas personas extrañas durante la noche. Y el caso desnudó asimismo la profunda negligencia de la Policía de Seguridad Comunitaria, así se llamaba, a pesar de existir una comisaría a solo 2 cuadras de la casa donde se registró este hecho. Los padres denunciaron públicamente que los oficiales de servicio solían pernotar durante sus turnos y únicamente se movilizaban si los vecinos le pagaban propinas de entre 5 y 10 bolivianos para realizar cobranzas privadas o intervenir en conflictos menores. Ante la indignación por el infanticidio, los vecinos del barrio Antofagasta organizaron una marcha multitudinaria que se desplazó por la plaza principal de Santa Cruz hasta el Ministerio Público, donde exigieron formalmente la aplicación de la pena de muerte ante el fiscal de distrito, el doctor Francisco Borenstein, quien se comprometió a llevar la causa de oficio de manera rigurosa. La campaña de atracos sistemáticos a comercios y surtidores también se daba de forma paralela. La actividad delictiva de los imperdonables experimentó una preocupante escalada logística entre fines de 1992 y comienzos de 1993, caracterizándose por asaltos violentos dirigidos a infraestructuras de abastecimiento de combustible y comercios de la ciudad. El 27 de diciembre de 1992 asaltaron el surtidor Ali, marcando el inicio de una violenta escalada. La banda perpetró el atraco de forma rápida y a mano armada a plena luz del día y se llevaron 2.500 bolivianos. El 30 de diciembre de 1992, en las puertas del Año Nuevo, el objetivo fue el surtidor Rivero.
un golpe que significó un salto cualitativo en su peligrosidad. Durante el atraco, del que sustrajeron 1.000 bolivianos, los delincuentes despojaron de su fusil de reglamento a un efectivo militar de la 8ª División del Ejército que custodiaba el lugar, elevando críticamente su capacidad de fuego. El 2 de enero de 1993, ya iniciado el nuevo año, atacaron el surtidor Santos Dumont. La operación se ejecutó bajo una fuerte presión psicológica mediante amenazas directas y explícitas al personal de la caja, lo que les permitió hacerse con la suma de 4.000 bolivianos. El 5 de enero de 1993, la violencia del grupo se manifestó con fuerza en el surtidor La Gotera. En este ataque, la organización no dudó en utilizar el armamento militar previamente sustraído al efectivo del ejército, consolidando el robo de 3.000 bolivianos. El 8 de enero de 1993, la banda expandió su radio de acción al irrumpir en el surtidor de la Villa Primero de Mayo. Esta acción representó una audaz incursión en una de las zonas comerciales más concurridas, de mayor movimiento de la urbe, logrando un botín esta vez de $1.000. Durante este mismo periodo, entre 1992 y 1993, la banda diversificó sus objetivos hacia el sector comercial gastronómico. Asaltaron el restaurante Seis Hermanos, el Tutumazo 2, también asaltaron una distribuidora, Field Parts, y este hecho fue calificado como el mayor asalto comercial registrado contra una distribuidora de repuestos vehiculares, reportando a la organización la suma de 20.000 bolivianos. Hubo modalidades adicionales de violencia a las personas, porque el accionar delictivo de la banda se extendía también al asalto recurrente de taxistas y de parejas de enamorados en zonas periféricas oscuras. En el caso de los taxistas, los despojaban de sus radios de comunicación y utilizaban los vehículos para trasladarse velozmente entre los puntos de sus atracos planificados, abandonando después los coches y dejando a los taxistas malheridos y con un golpe no solamente físico, sino psicológico tremendo. Pero después estaba el otro, el ataque a las parejas de enamorados. Y ahí no distinguían hombre y mujer. Ambos eran sometidos de la misma forma. La banda ejercía un control absoluto mediante la superioridad numérica, mientras un grupo de delincuentes sometía a abusos sexuales a las mujeres, otro hacía los mismos con los varones, anulando cualquier capacidad de defensa mediante una violencia psicológica extrema que reducía a las víctimas a un estado de absoluta impotencia. El desmantelamiento de los imperdonables y el encierro de sus miembros parecieron poner fin a la pesadilla que había tomado por asalto a Santa Cruz de los 90. Sin embargo, el rastro de sangre, vejaciones y traumas dejado en las periferias de la urbe obliga a una interpelación profunda que el tiempo no ha logrado borrar. ¿Cómo pudo gestarse una crueldad desmedida y una ausencia total de empatía en jóvenes que estaban comenzando a vivir? La opinión pública respiró aliviada creyendo que la reclusión traería justicia, pero ignoraba que el verdadero horror solo estaba cambiando de escenario. Con el cerebro de la organización entre las rejas, quedó la pregunta que abrió el capítulo más oscuro y complejo de la crónica penal. ¿Fue la cárcel capaz de frenar la ambición y la violencia de Rudy Chávez Barrientos o se convirtió en el laboratorio perfecto para perfeccionar su maquinaria delictiva? En la segunda parte de esta investigación vamos a ingresar a las entrañas del colapso penitenciario para descubrir cómo el encierro no destruyó al líder de los imperdonables, sino que lo transformó en una cabeza de una red de crimen organizado capaz de desafiar el propio poder diplomático internacional. Quédate atento a la segunda parte de esta historia de Rudy Chávez y los imperdonables. Soy Ezequiel Serres y esta es una historia de la realidad, porque la verdad siempre vuelve. Escríbeme que te leo.